Doctrinas filósofo-jurídicas de San Agustín y Santo Tomás. Para hablar de estas doctrinas vamos a remontarnos en el tiempo a inicios de la era cristiana. Vamos a dividir esta era en dos épocas. La primera, en la que se lucha y se evangeliza. En la segunda época se consolida aquellos dogmas que se habían establecido en la primera época. Para entender más sobre este contenido, tenemos que conocer a los padres de la Iglesia, quienes eran los primeros filósofos quienes habían escrito precisamente sobre esta doctrina. Entre ellos podemos denotar a los apologistas, defensores de las nuevas creencias religiosas. La patrística expone racionalmente las enseñanzas de Jesús y las prédicas de sus apóstoles. San Agustín de Hipona se convirtió al cristianismo a los 33 años y marcó un hito importante en la filosofía jurídica de su época. Para San Agustín, la Iglesia tiene un poder incondicionado sobre el Estado. En su obra, cuyo mismo nombre recibe, la Iglesia se convierte en eso, en la ciudad de Dios. Sumergidos en el campo filósofo-jurídico, la Iglesia tiene un poder incondicionado sobre el Estado. Para San Agustín, existen 4 leyes: la ley eterna, la ley divina, la ley natural y la ley humana. Entre las características relevantes sociales, políticas y jurídicas de la Edad Media, entre los siglos VI y XV, podemos ver que el primer periodo estaba marcado por un dominio militar, el segundo ya tuvo un carácter colono-feudal y el último estuvo diferenciándose el bien público y del Estado. La ciudad de Dios. San Agustín vivió una época de profundas conmociones históricas. En el año 410 era cristiano. Entraron los bárbaros. El mundo antiguo se sacudió profundamente ante el hecho inaudito de ver a la poderosa capital del imperio reducida y violada. En la ciudad de Dios la historia es concebida como un todo coherente ordenado por la providencia divina. San Agustín en su obra contrapone la ciudad terrena del mundo, la ciudad de Dios. Los preliminares de ambas se encuentran en la historia de la humanidad, puesto que ambas son coexistentes. La ciudad de Dios está destinada a prevalecer eternamente porque Dios en su infinita providencia dispone y dirige sin menoscabo la libertad humana. El acontecedor histórico dirige hacia su culminación del reino espiritual o comunidad perfecta. La Iglesia, aún sin identificar la ciudad de Dios, representa la ley. La ley eterna de la voluntad de Dios, que como creador del universo dictó un principio regulativo, una ley que irracionales de la manera necesaria en el hombre debe acatar de una criatura racional. La ley eterna es la expresión de la voluntad de Dios y se manifiesta a través de la conciencia moral, como la ley natural. La ley divina se identifica como la ley eterna, pero accedemos a ella mediante la revelación. Es la voluntad de Dios manifiesta en la conciencia humana a través de sus mandamientos. La ley natural que se expresa en la conciencia, en la razón del hombre, forma parte de aquel principio superior divino y sus exigencias se impone al espíritu racional del hombre, porque es tan antigua como el hombre. La ley eterna, pero las leyes varían acomodándose a las circunstancias y a las exigencias del momento histórico. De esta manera, San Agustín sustituyó la fundamentación cosmológica del derecho natural, admitida por los griegos como un derecho natural teocéntrico. La verdadera misión del legislador humano es principalmente asegurar la paz en el orden social para que la humanidad pueda alcanzar su fin temporal, pero por sobre todo su fin espiritual, estableciendo además las condiciones que le permiten encaminarse libremente hacia el bien, hacia la vida. La escolástica se llama así al periodo del pensamiento que creció a partir de la educación y enseñanza del clero en las escuelas medievales. Se ha denominado escolástica a toda la filosofía cristiana de la Edad Media que se extiende hasta el siglo XV. Los siglos XII y XIII fueron los de mayor pujanza espiritual e intelectual debido a que han redescubierto los textos de Aristóteles.
Entonces es ahí donde aparecen las universidades e impulsan a las grandes órdenes religiosas de la Edad Media, tales como a los franciscanos y dominicos. Uno de los exponentes de la escolástica es Santo Tomás de Aquino, eh, quien, quien dio a la fusión de aristotelismo y teología. Santo Tomás de Aquino ha tenido 3 obras en este periodo. Uno de ellos es la Summa Teológica, la Summa contra los Gentiles y la Summa Filosófica, que demuestran el caudal de un conocimiento asombroso. Doctrina jurídico-política. Para Santo Tomás, su pensamiento jurídico y político muestra el propósito de conciliar la obra aristotélica con la teología cristiana, basado en la justicia. La justicia para Santo Tomás consiste en el hábito con que cada uno atribuye a cada cual con perpetua y constante voluntad lo que le pertenece. La equidad. Para Santo Tomás, los actos humanos son singulares y contingentes. Sin embargo, hay circunstancias en las que su cumplimiento iría contra la igualdad de la justicia y en contra del bien común. La ley. Para Santo Tomás, la ley es la ordenación de la razón para el bien común promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad. Tomás distinguió 3 clases de leyes: la ley eterna, la ley natural y la ley humana. La ley eterna consiste en que todas las leyes, la fuente de todas las demás y la regla divina con que se rige el universo. La ley natural es universal, inmutable, absoluta y obligatoria porque regula la vida y la conducta moral del hombre. La ley humana conforma el derecho positivo, es decir, es mutable y relativa porque el legislador irá renovando y perfeccionando al mejoramiento social, al bien común y a la práctica de las virtudes morales sociales, en especial a la justicia. Derecho natural. En la doctrina de Santo Tomás se estudia el derecho como el objeto particular de una virtud especial como es la justicia. Santo Tomás configurará el derecho natural en principios racionales, universales y supremos, tales como preservar la existencia, reproducirse y formar una familia, vivir en una comunidad social, y el mandato del derecho natural es procurarse el bien y huir del mal. El derecho positivo o ley humana. Santo Tomás entendió por derecho a aquello que es lo justo. No es un ideal lejano, sino una exigencia inmediata del orden de las relaciones entre los hombres de acuerdo a las posibilidades que permitan las circunstancias. Las normas jurídicas valen primeramente porque formulan exigencias de la justicia que provienen del orden metafísico de las cosas. Es de esta manera que estas exigencias provendrán de la autoridad que las crea. Toda ley humana es producto del legislador, pero deberá, en primer término, respetar las exigencias de la justicia que son intrínsecas al orden de los seres en el mundo. Es decir, que la positividad estriba en la observancia de cualquier precepto vigente o no vigente. Es de ahí que las disposiciones que el legislador crea tienen vigencia en todo caso, mas no siempre son acatadas.
De igual manera, la costumbre no aceptada por la autoridad política es derecho positivo, pero carece de validez formal. Ambas llegan a la conclusión de que no todo derecho vigente es positivo, ni todo derecho positivo es vigente. Doctrina política. El Estado es una comunidad de hombres que se juntan para lograr el bien común y se ponen bajo el mismo derecho. El Estado es indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas. El fin de toda sociedad debe ser vivir según las virtudes para alcanzar la comprensión de Dios y el bien moral. Se tiene principales tareas del Estado, hablando en cuanto a la doctrina política. Una de esas tareas es conducir a los ciudadanos a una vida justa y virtuosa. El presupuesto más importante para ello será la preservación de la paz. Administrar o impartir justicia. Garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Fomentar la riqueza y el bien material. Incrementar la moralidad pública y todo aquello que promueve el bien común, sin descuidar nunca el fin supremo del hombre, que está por encima de lo que es transitorio y que por lo tanto va encaminado hacia lo eterno. Hablando de doctrina política, nos enfocamos en dos puntos muy importantes, que es el bien común y la primacía del poder eclesiástico. El bien común. Santo Tomás afirmaba que toda la ley ordena al bien común de los hombres. De este ordenador recibe su fuerza y su carácter de verdadera ley. En la medida que se aparte de esa finalidad, pierde su fuerza obligatoria. Para Santo Tomás, el bien común, aunque es más importante que el bien individual, no se contradice con este, ya que al esforzarse los ciudadanos para alcanzar metas personales buenas están también contribuyendo al bienestar y al mejoramiento de la sociedad. Esta idea ha sido utilizada principalmente por los pensadores de extracción cristiana, que tuvo su origen en el pensamiento griego. Pero es a partir de Santo Tomás de Aquino que la idea del bien común se encontrará siempre en los filósofos católicos, además de construir la base fundamental de la moderna doctrina social de la Iglesia, que afirma la solidaridad humana presente en todo el pensamiento católico. El fundamento del bien común es la justicia, y cada sociedad lo buscará a través de los principios y normas que rigen las instituciones que la conforman. Entrando ya a la primacía del poder eclesiástico, Santo Tomás nos indica que es el poder del pontífice, representante de Dios en la tierra. Contiene en sí todo el poder y tiene predominio absoluto sobre el poder civil. El príncipe o el monarca es en esencia igual a todos los hombres. Por lo tanto, subordinado de ella. Todo estado que se resiste o se rebela contra la Iglesia jamás puede ser legítimo. La doctrina política de Santo Tomás refleja vestigios de una lucha antiquísima en el seno de la sociedad humana, entre el poder espiritual por un lado y por otro el temporal. La Iglesia, denominado como soberanía en el terreno de los hechos y en el pensamiento, fue creado en torno suyo.
Hablamos de filosofía, ciencia, arte, legislación, etcétera, que prevalecieron durante mucho tiempo, hasta nuestros días. Según Santo Tomás de Aquino, la ley es la prescripción de la razón ordenada al bien común, dada por aquel que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Comentarios. Ya llegando a la recta final de esta exposición, hablamos tanto de la doctrina tomista como en la filosofía cristiana de la Edad Media. Todos los factores de la vida del hombre toman su norma directriz de una misma fuente y miran un mismo fin, es decir, que la vida ultraterrena. Esto nos quiere decir que el hombre también es un arma en contacto con Dios, ¿no? De manera que su razón deberá subordinarse a los principios de fe que le proporciona el pensamiento genuino del mundo de Dios, misma que le permitirá alcanzar la verdad. Sobre el orden religioso no solo se contribuye el orden jurídico-social, sino también el orden mismo del universo, que a diferencia de cosmos de los griegos, configurado pero no creado por Dios, el universo cristiano es producto de la acción creadora de un Dios personal, que lo rige y gobierna. Tanto en la obra de Santo Tomás como San Agustín, se puede apreciar que ambos se proponen armonizar a Dios y a la humanidad, a la revelación con la razón y a la providencia divina con la libertad humana, es decir, de un orden universal apoyado en un creador, es decir, Dios. Lo que diferencia a la filosofía tomista del pensamiento agustiniano es que con Santo Tomás se producirá una concepción optimista, ya no pesimista, del destino del hombre en el mundo. La vida humana ya no será sólo una preparación para la muerte, como pensaba San Agustín, sino más bien una constante lucha por el bien y por la virtud, tarea que se inicia en este mundo. Sin embargo, podemos concluir que la teología escolástica es un monumento filosófico que demuestra lo que el ingenio y la paciencia humana pueden alcanzar en materia de argumentaciones teológicas para explicar la existencia de la sociedad y de todo el universo, sin apartarse de Dios.